Muchas gracias, Presidenta. Bienvenida, jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum. Bienvenido, Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de la Ciudad de México. Bienvenida, doña Olga Sánchez Cordero, representante del presidente de la República y secretaria de Gobernación. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas, señores gobernadores, diputados, diputadas, invitados especiales. Es muy importante este evento. La presencia de la jefa de gobierno con nosotros es fundamental. Acordémonos que no vino el jefe de gobierno durante 6 años a hablar con los diputados y diputadas. Entonces es un cambio fundamental. Se pasó de estas ventanas blindadas, de esta idea de un gobierno encerrado, de un gobierno en la frivolidad, a un gobierno actuante. Hay un cambio fundamental. Hay gobierno, hay jefa de gobierno. Durante 6 años no lo hubo. Es muy importante entonces que este cambio implica una relación diferente con la gente, con los capitalinos, con los poderes, con las diferentes instancias de la ciudad. Eso se olvida. De pronto pareciera que surgimos de la nada, que quienes vienen a criticar de pronto descubren el hilo negro, descubren que hay problemas en la ciudad y además dicen que los problemas empezaron hace 9 meses, cuando estuvieron aquí y nunca hicieron nada. Cuando gobernaron a espaldas de la gente o cuando fueron cómplices de quienes gobernaron. Yo creo que el problema no es venir a plantear asuntos como si fueran puntos de acuerdo sobre temas específicos. Ya tendremos en la glosa del informe la posibilidad de hablar tema por tema de la seguridad, del problema de la movilidad. Creo que hay suficientes elementos para con datos contrastar lo que está sucediendo con lo que se plantea que no sucede. El debate lo tenemos que elevar. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia entre quienes estamos ahora, entre nuestra jefa de gobierno, entre nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Gobernaran esta ciudad. Ese es el problema. Y eso es lo que les duele. Eso es lo que les preocupa, que ya no pueden hacer y deshacer con un Estado que sí está poniendo alto a eso. Entonces, cuando se dice que no hay crecimiento económico, que se está hablando de que ya no se está dejando a la empresa privada, a las inmobiliarias, a estas grandes empresas que hicieron y deshacieron en todas las dependencias del gobierno durante estos 6 últimos años, ya no se les deja hacer, se les puso un alto y efectivamente se van a parar. No puede haber un crecimiento basado en eso, en donde el Estado se hace a un lado y la iniciativa privada hace y deshace. Estamos hablando de un Estado que sí interviene, que sí pone las reglas, que detiene esto que estaba sucediendo. Y si en eso las grandes inmobiliarias, las grandes empresas están ejerciendo presión a través de grupos políticos o a través de diferentes grupos para volver a tener lo que ya no tienen, señores, eso ya cambió. Entonces lo que podemos decir es que sí está cambiando nuestro país. Como lo dijo el presidente, a pesar de lo que se dice, este país está cambiando. Y a pesar de lo que se dice, esta ciudad está cambiando también. Es muy claro que en estos 9 meses que han pasado, se ha hecho mucho más que en los 6 años que ustedes protegieron y que ustedes cuidaron. No se hizo nada. ¿Dónde están los datos? ¿Por qué vienen a contrastar datos simplemente sin una referencia de lo que sucedió con anterioridad? ¿Por qué no se criticó al jefe de gobierno?
¿Por qué no se planteó esto que se señala, que había una gran inseguridad? ¿Por qué no se planteó que había un maquillaje de datos verdaderamente ridículo y absurdo? ¿Por qué no se dijo en su momento? Es muy fácil decirlo ahora como oposición. Evidentemente, la gente, cuando se dice aquí, está creciendo la inconformidad, pues ¿dónde? ¿En qué datos tienen? ¿En dónde están esos datos para decir que los ciudadanos, que los capitalinos están planteando una crítica general a lo que está sucediendo? No estamos aquí defendiendo algo que no suceda. Hemos dicho, lo dijo la jefa de gobierno en el momento en que tomó protesta y estuvo con nosotros. Decía en diciembre del 2018, recibimos una ciudad con un sentimiento de abandono, de inseguridad y con una percepción generalizada de incapacidad del gobierno para enfrentar los problemas. La relación ciudadano-gobierno se limitaba al cumplimiento de trámites administrativos, con criterios obsoletos, lejanos de las mejores prácticas asociadas a los nuevos instrumentos tecnológicos. Y nos da elementos muy claros de dónde estaba el deterioro en la política social, en el decrecimiento de la capacidad de los capitalinos desde el punto de vista económico, en los temas de inseguridad, en los temas de movilidad social, donde la infraestructura está absolutamente deteriorada, donde la frivolidad privó y donde los recursos se llevaron a los temas que no eran centrales en la ciudad. Esto no se criticó en su momento. Yo no recuerdo que estos planteamientos que se están haciendo de crítica se hicieran en su momento. Qué bueno que se están haciendo ahora, pero que se hagan en un contexto muy claro, insisto, de que el tema no es de números. Estamos hablando de 9 meses. Es claro que se están sentando bases muy sólidas en los diferentes aspectos. En seguridad ciudadana se están sentando bases fundamentales que no pueden tener en lo inmediato pues, datos a partir de esta visión donde el maquillaje de datos decía que estábamos muy bien y donde ahora se plantea que estamos muy mal. ¿De dónde sacan esto? ¿De dónde lo dicen? ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Lo descubrieron ahora? Qué bueno que estén leyendo ahora los informes. Espero que los hayan leído antes. O los maquillaron también en esta asamblea porque como grupos políticos defendieron ese gobierno, como grupos políticos fueron parte de ese gobierno, participaron en ese gobierno. Entonces no vengan a decirnos ahora que no lo sabían y que de pronto descubren que la ciudad tiene problemas. Entonces, insisto, sentemos bases de una discusión seria de las cosas. La jefa de gobierno en su informe plantea con mucha seriedad, rubro por rubro, cuál es la situación en la que nos encontrábamos, cómo tomó el gobierno, qué ha pasado en estos 9 meses, cuáles son las bases estructurales que se están dando para un cambio que ya no tiene reversa. Insisto, esto lo tenemos que tener muy claro, no tiene reversa y vamos a caminar de manera muy firme en hacer las transformaciones que esta ciudad requiere, con un Estado, con un gobierno que tiene muy claro cuál es su misión. No es dejar hacer y dejar pasar, no es dejar que los intereses privados priven encima de los ciudadanos. Es muy claro, es que las desigualdades que existan en esta ciudad se atemperen, que los recursos vayan a la infraestructura básica que requiere la ciudad para no seguirse deteriorando, que la seguridad ciudadana tenga bases firmes para irse modificando de manera muy clara, no para mañana, sino de manera muy clara hacia adelante, con transformaciones en términos de la capacidad, en términos de la infraestructura, de los diferentes elementos. Sí hay movilizaciones y qué bueno que las hayan. Sí hay protestas y qué bueno que las haya. Por cierto, esas manifestaciones que fueron reprimidas y que se aplaudió la represión también desde esta asamblea, pues ya no existe. El cuerpo de granaderos desapareció, hay una absoluta libertad para que la gente se manifieste. Qué bueno que lo haga, defendemos, de ahí venimos, defendemos la libertad de manifestación.
Pero a diferencia de los gobiernos anteriores, no la reprimimos, y por cierto, eso se critica, que ahora no se reprimió y que se está dejando libres y que la ciudad está desamparada, por fin. ¿Cuál es la posición que se maneja en torno a eso? Hay un respeto muy claro en términos del movimiento de las mujeres, de sus derechos, ya lo ha manifestado la jefa de gobierno. Hay un planteamiento muy claro en relación con la alerta de género, ya la jefa de gobierno planteó con mucha precisión cuál es su posición, seguramente nos lo dirá en un momento, las acciones que se han realizado, las críticas que hay a ese concepto de alerta de género que no ha resuelto las cosas donde se ha aplicado y donde se requiere hacer una modificación de lo que implica esa alerta de manera muy clara. No es que se niegue que se aplique una alerta, lo importante no es que se aplique, lo importante es que haya acciones que desde el punto de vista estructural lleven ese cambio. Y con mucha claridad la jefa de gobierno las está haciendo, no lo desconozcamos. Entonces, jefa de gobierno, bienvenida, esperamos su mensaje, hemos leído su informe, en los próximos días en la glosa podremos revisar punto por punto lo que se ha planteado. Quiero que sepa que este Congreso, la mayoría en este Congreso, apoya sus medidas. Estaremos muy pendientes de trabajar de manera coordinada con usted en este cambio estructural, en este cambio que esta ciudad requiere. Y cierto, hemos trabajado en el Congreso siendo mayoría, estableciendo vínculos y tratando de buscar consensos en diferentes temas, que también lo hemos reconocido, se han logrado en temas. Hemos sacado el 80% de las leyes por consenso o por unanimidad, lo cual habla de una voluntad de la mayoría de establecer y de escuchar a la oposición, y también de la oposición de establecer y buscar consensos. Esa es la manera en que planteamos gobernar. Somos mayoría y este ejercicio democrático lo seguiremos haciendo. Eso sí, defendiendo nuestros principios, defendiendo nuestra argumentación, debatiendo, pero no permitiendo que con datos aislados, que con visiones parciales y sobre todo con visiones que no ven lo que sucedió con anterioridad, de pronto se vengan a plantear quienes fueron causantes del deterioro de esta ciudad y de este país, diciendo que las cosas están mal y que están en crisis, lo cual es verdaderamente absurdo en términos de lo que la gente de carne y hueso siente. Seguramente no conocen esto porque en las calles se dice otra cosa. Gracias y bienvenida, jefa de gobierno. Estaremos pendientes de su mensaje. Gracias. Gracias, diputado.